Dice así la palabra de Dios en Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 19. Sígame con su vista. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Bendito eres Dios y Padre, en esta mañana que nos encontramos aquí, ya Señor, dispuestos a escuchar el mensaje que tienes para nosotros. Nos postramos, Señor, delante de ti en adoración, en agradecimiento, porque, Señor, has tenido misericordia de nosotros. Si no fuese así, Señor, no estuviéramos aquí. Dice tu palabra que si tú no tuvieses misericordia de nosotros, ya hubiésemos sido consumidos. Pero tú has tenido misericordia, Señor, esta mañana para con nosotros y estamos en este lugar, Señor. Gracias porque encaminaste nuestros pasos hasta aquí. Ahora pedimos y rogamos que abras nuestro entendimiento, Señor, que podamos poner atención a tu palabra, que podamos llevarla hasta nuestro corazón y poder sembrarla, Señor, ahí, que sea como esa semilla que germina y que da fruto, y que ese fruto sea para honra y gloria de tu nombre. Ilumina, Señor, nuestro entendimiento por medio de tu Espíritu Santo y que podamos glorificarte, Señor, y alabarte por medio de tu palabra, por medio del agradecimiento que hay en nosotros. Gracias, Padre Santo, por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mire, para los que están aquí por primera vez, pues resulta que nosotros estamos llevando el Evangelio de Lucas continuamente se podría decir versículo a versículo, capítulo a capítulo, hasta poder culminar con este Evangelio. Y ahora, pues nos toca ver el capítulo 17 del versículo 11 al 19. Sin embargo, déjeme recordarle que en el pasaje anterior veíamos cómo los discípulos le pedían a Jesús que les aumentara la fe. Y el Señor les explica acerca de la semilla de mostaza. Para quienes están llevando el recuento, pues se acordará de esto. Y si no, ahí, mire, regrésese unos versículos atrás y ahí está hablando Jesús cuando les dice, los discípulos, aumentanos la fe. Y Él les dice, si tuvieran la fe como el tamaño de una semilla de mostaza, dice, le podrían decir a este sicómoro, bueno, vamos a ponerle un árbol para no estar, ¿qué es un sicómoro? Si le dijeras a este árbol, desarráigate y plántate en el mar, si tuvieras esa fe como ese grano de mostaza, este árbol lo haría y se plantaría en el mar. Hoy veremos cómo esa fe tiene que responder con gratitud y es así como se titula esta enseñanza o este mensaje. Se titula La fe verdadera responde con gratitud. Y mire, qué bueno que tenemos invitados hoy, qué bueno que vinieron y decidieron llegar hasta este lugar, porque el día de hoy vamos a ver la fe verdadera responde con gratitud. Pero para aquellos que ya son cristianos y que están aquí continuamente cada 8 días, mire cómo es que la fe verdadera responde con gratitud. Lo vamos a ver en 2 puntos.
quisiera que lo fuéramos viendo así. Se los voy a decir primero los dos puntos. Vamos a ver el primer punto, versículo del 11 al 14, y que se llama: nuestra condición debe llevarnos a clamar a Jesús. Esto lo estoy haciendo, a lo mejor los invitados van a decir, pues qué, porque algunos llevan apuntes, hermanos. Como les digo, cada semana tenemos un estudio acerca del Evangelio de Lucas. El punto número 1, lo repito, versículos del 11 al 14, nuestra condición debe llevarnos a clamar a Jesús. El punto número 2 es del versículo 15 al versículo 19 y se llama: la misericordia de Jesús produce adoración y gratitud. Versículos del 15 al 19, la misericordia de Jesús produce adoración y gratitud. Porque Cristo te puede salvar, misericordia debes clamar. Vamos al punto número 1 que dijimos del versículo 11 al 14. Jesús, yendo a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon a lo lejos, diciendo, y alzaron la voz diciendo: Jesús, ten misericordia de nosotros. Cuando Jesús los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Hermanos, ¿alguien ha visto un milagro aquí? Para mí el milagro de hoy es que el Señor me ha dado vida. Pude despertar, abrir los ojos y darme cuenta que estoy vivo. Ese es un milagro. Puedo ver la luz, la claridad del día. Pero estos leprosos fueron limpiados, dice la palabra de Dios. Y mire, ¿cómo es que en los tiempos de Jesús y mucho más antes, desde que salieron de Egipto, empezaron a suceder muchas cosas y Dios tenía principios de cómo tratar con los leprosos? Bueno, para los tiempos de Jesús los leprosos eran echados fuera de la ciudad. Era como ellos lo decían. A veces alguien se acercaba a un leproso y el leproso tenía que gritar: inmundo, inmundo, o sea, para que no te acerques a él, porque la lepra era muy contagiosa. Eso, los principios que tenían que seguir, por ejemplo, decía en Levítico, dice en Levítico capítulo 13 y capítulo 14, si usted gusta leerlo después en su casa, pero ahí están los principios de qué es lo que debía hacer un leproso. Dice que debería ser echado fuera de la ciudad, tenía que vivir fuera, porque la lepra era una cosa muy contagiosa, algo así como el COVID, pero la diferencia es que aquí se pegaba, era algo que salía en la piel y que emanaba un hedor o un peste fuerte. Era tan contagioso que preferían expulsarlos. Este tipo de enfermedad que se llama lepra producía llagas, producía una insensibilidad al cuerpo, que dice que los que estaban enfermos a veces perdían partes de su cuerpo sin darse cuenta, porque como si estuviesen adormecidos, o a veces hasta cojeaban porque ya habían perdido alguna extremidad, se podían quedar ciegos, se les caían los dientes, la voz, la garganta ya no podía emitir los mismos sonidos o el sonido como debe de ser. A veces era tan nauseabundo, por ejemplo, que alguien verlo en sus condiciones te producía algo como hasta el mismo alejarte de él. Y bueno, esto era en los tiempos de Jesús. Los expulsaron fuera de la ciudad y allá estaban 10. Aquí nos está mencionando la palabra que eran 10. Y dice que cuando lo vieron de lejos, seguramente estos hombres, cuando se dieron cuenta de que Jesús iba a pasar por ahí, su última esperanza era clamarle a él por misericordia.
Pero ¿cómo clamaban a él? Bueno, pues es que resulta que la fama de Jesús andaba, pero si, ¿cómo les dicen a esos ahora que influencer, ¿verdad? Era el mejor influencer que podía haber en esa época. Su fama corría, y no había internet, no había redes sociales, pero su influencia era tan grande que seguramente estos 10 leprosos habían escuchado acerca de él y seguramente habían escuchado lo que había hecho con otro leproso. ¿Se acuerda del capítulo 5 donde Jesús sana a un leproso que le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme? Y el Señor dice que lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Capítulo 5 también del Evangelio de Lucas, que ya lo vimos. Y seguramente también escucharon acerca de todos los milagros que hizo. ¿Se acuerda de aquel que tenía la mano seca? De aquella mujer que tenía flujo. Y me podría pasar aquí toda la mañana explicándole y diciéndole de cada uno de los milagros que Jesús hizo en su época cuando él estuvo caminando sobre esta tierra. Pero lo importante es que estos leprosos allá alejados de la ciudad, excluidos, porque eso era lo que pasaba con las personas que tenían lepra, eran rechazados, eran marginados, eran despreciados, eran aborrecidos. Y seguramente conocían de la fama de Jesús y creían, tenían esa posible fe y esperanza en él. Y movidos por esta fe en Jesús, los llevó a clamar por misericordia, como lo vemos en el versículo 13 y en el versículo 14, perdón. Vemos que Jesús les vio y les dijo, que vemos que dice ahí, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y sucedió que obedecieron y fueron a los sacerdotes. Y dice el punto número 1, como lo veíamos ahí, nuestra condición debe llevarnos a clamar a Jesús como clamó o como clamaron estos leprosos. Cuando alguien tiene una necesidad, tanto creyentes como no creyentes, clama a Dios. Y en la mayoría de los casos Jesús obra. Pero mire cómo somos los humanos. Siempre buscamos activamente la intervención divina en tiempos de crisis. Como cristiano, si o no buscas a Dios cuando estás pasando por algún problema, aunque no seas cristiano y estás aquí en esta mañana escuchando, sí o no clamas cuando tienes una dificultad a Dios. Pero muchos, y mire, esto es importante y es importante que lo escuchemos todos, pero muchos se olvidan de reconocer el favor recibido una vez que la dificultad ha pasado. A mí me ha pasado, Yo he clamado a Dios pidiéndole ayuda por alguna situación difícil. Vengo a Dios y me derramo en oración y ruego y súplica, y quizá me he visto como estos leprosos gritándole, Jesús, ten misericordia de mí. Pero luego pasa la situación difícil y me olvido de todo. Y aquí cabe resaltar que nuestra búsqueda de Cristo en la necesidad no debe ser cuando tenemos una enfermedad física o una enfermedad económica o cualquier problema material o físico que nos venga a la mente, sino entender que nuestra principal necesidad espiritual es que si hemos sido salvados por Cristo. Mira, déjame te explico algo. Estos leprosos, esa era una enfermedad que se había pegado en su cuerpo y empezaba a crecer. La diferencia de ellos a nosotros es que también nosotros tenemos lepra. Bueno, algunos teníamos lepra, algunos otros la siguen teniendo, pero no estoy hablando de la lepra esa física, estoy hablando de la lepra que se llama hoy
pecado, pecado, y estamos llenos de lepra. Y deberíamos declamar a Cristo por esa misericordia. Cristo, límpiame de mi pecado, ten misericordia de mí, porque ¿sabes qué es lo que va a pasar cuando tú mueras, cuando yo muera? Si no hemos sido salvados por Cristo, vas a ir eternamente al lago de fuego, separado de la gloria de Dios. Y eso, hermano, es terrible. Quizá ahorita no lo puedas ver, o los que son cristianos a veces perdemos esa dimensión de saber a dónde vamos a ir después de que muéramos. Pero si tú estás sin Cristo, deberías de clamar porque Cristo limpie esa lepra de ti, de tu vida. Esa se debería ser nuestra necesidad primaria. Límpiame de mi pecado, Señor, porque sé que voy a morir. Ahora, yo no estoy hablando de la muerte física, estoy hablando de esa muerte que es apartado de Dios eternamente. Y esa debe de ser nuestro clamor hacia Cristo por nuestra condición, que es peor aún que la lepra. Pero no la podemos ver hasta que el Señor nos muestra, o el Señor nos la muestra. Hermano, cuando estás enfermo, cuando careces de las necesidades básicas, cuando tienes alguna dificultad en tu vida y no clamas a Dios, deberías de clamar a Dios, deberías de decirle, ten misericordia de mí, pero también, y que es lo más importante, lo que le deberías de clamar al Señor es por tu salvación. Ahora, como cristianos, también debemos de predicarnos día a día. Día a día debemos de predicarnos el Evangelio, porque aquellos que están fuera y que nos ven a veces actuando y nos ven cómo nos comportamos, dicen, mira, eres igualito que yo o peor. ¿No te han dicho así como cristiano? Pecas igual, a veces vas a la iglesia, a veces no, a veces hasta malas palabras dices, hasta malas acciones haces. Hermanos, necesitamos, porque nosotros sabemos, los que somos salvos, que fuimos rescatados por Cristo, pero seguimos pecando. ¿Quién de aquí no peca? Ha pecado. Todos hemos pecado. El que diga que no, dice el apóstol Juan, es mentiroso. Porque todos pecamos. Bueno, entonces todos debemos de recordarnos el Evangelio de Cristo. ¿Ya te predicaste el Evangelio hoy? Predícatelo, hermano. Lo vimos en los cantos hermosos que estuvieron los cantos el día de hoy. En realidad, el que pagó por mí fue Cristo en la cruz. Y los otros dos estuvieron hermosos, hermanos. Yo no sé si tu entendimiento estaba cuando estabas cantando esos himnos. Pero no soy yo el que merece la gloria, no soy yo el que merece la honra, es Cristo. Porque Cristo te ha salvado en gratitud, vive a Él entregado. Porque Cristo te ha salvado en gratitud, vive a Él entregado. Esto nos lleva al segundo punto, que se titula La misericordia de Jesús produce adoración. Dijimos que en el punto número 1 que nuestra condición debe llevarnos a clamar a Jesús. En el punto número 2 que la misericordia de Jesús produce adoración y gratitud. Hermano, si tú estás el día de hoy aquí y esa fe no te hace producir adoración y gratitud al Señor, hermano, busca de Dios, porque necesitas el día de hoy reconocer esa adoración y gratitud al Señor. Dice el versículo 15, entonces uno de ellos, después de que Jesús les dice, vayan y preséntense a los sacerdotes. Ellos estaban llenos de lepra, dice, entonces uno de ellos, uno de los 10 que iban caminando, dice, que viendo que había sido sanado, ¿qué hizo? Volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era
samaritano. Hermanos, los samaritanos eran un pueblo que había descendido de los judíos, pero como se habían contagiado o mezclado con mujeres gentiles, los judíos los rechazaban y los veían como algo que era fuera de Dios, pero era un pueblo vecino de los judíos, pero todos los samaritanos eran rechazados. Ahora, estaba junto con estos 10 leprosos, ¿por qué no lo rechazaron? ¿Sabe por qué? Porque padecían la misma enfermedad. Y ahí no hubo diferencia si eres samaritano o eres gentil o eres qué. Ahí estaban todos contagiados, tenían la misma enfermedad y muchos pensaban que esta enfermedad era un castigo divino. Pero Jesús aquí demuestra, tanto aquí como en el capítulo 5, demuestra que esto no es un castigo divino y que Él es el que tiene el poder para sanar. Ahora imagínese usted como leproso que le diga al Señor, junto con otros 10 que están ahí, que van caminando, y que de repente se sana. Dice que respondiendo, y que volvió glorificando. ¿Qué quiere decir glorificando? Aleluya, iba por el camino gritando, hermanos, gritando, diciendo, aleluya, gloria a Dios, he sido salvado, he sido sanado, he sido sanado. Y llegó y vio a Jesús, aquí está Jesús, y le cayó de rodillas, dice el texto, cayó de rodillas a sus pies, y, ¿qué dice? Dándole gracias, lo adoró. Y era samaritano, pero mire, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Cuando ellos iban de camino al templo, porque era donde ellos iban, uno de ellos dice que vio que fue sanado y regresando se prostró a los pies de Jesús, daba gracias. La pregunta de Jesús debería de haber impactado a las personas que estaban a su alrededor. Se lo voy a repetir. Dice Jesús, imagínense que está aquí Jesús y que llega el hombre y se postra a él y adorándole le da gracias. Y les dice Jesús, ¿qué? ¿No fueron 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios? ¿Solo este extranjero? Bueno, pues a este extranjero Dios le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué había pasado con los otros 9? Es pregunta. Seguramente su interés era presentarse ante los sacerdotes para que los examinasen, les declarara limpios y reintegrarse a la sociedad. Y mira, es que en la ley de Levítico, que les mencioné ahorita, capítulo 13 y capítulo 14, menciona qué es lo que tenías que hacer para que el sacerdote te declarara limpio. Tanto en este pasaje como en el 5, Jesús les dice, ve y preséntate a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque eran los sacerdotes los que tenían que declarar si estaba limpio o estaba todavía con lepra. Entonces, ¿cuál era el interés de estos 9 personas, 9 leprosos? ¿Sabes cuál era el interés? Ir y presentarse al sacerdote que los declarara limpios, seguir los rituales que tenían que cumplir y luego después integrarse a la comunidad, a su familia. Era su interés estar ya con aquellos, vivir sus vidas, hacer su vida como la hacen normalmente. Pero se olvidaron de reconocer quién los había sanado. Pues de Jesús solo buscaban las bendiciones, sanidad, prosperidad, bienestar, paz. Ellos buscaban más bien a un Mesías político que les librara del yugo romano. ¿Se acuerdan que estaban bajo un yugo romano? Pero ¿qué era lo que querían estos? En realidad, sus bendiciones. Ellos sarcásticamente le voy a decir así, porque es la forma en cómo actuaba un judío en aquella época y quizá todavía hasta hoy. Y digo judíos, Ellos podían bien haber dicho a Jesús, no esperes que te dé gracias, no esperes alabanza,
No esperes que te glorifique, y menos aún que te adore, porque tú no eres Dios, no eres mi Dios. Mi Dios soy yo mismo. Esta situación lo veíamos ahorita, ¿se acuerda cuando dice que en la palabra de Dios lo dice que cuando Jesús iba entrando a Jerusalén, ¿cómo entró? En un pollino, y dice que muchos se quitaban sus túnicas y las ponían a los pies en el camino para que Jesús pasara por esas, y los que no tenían nada bajaban palmas y las ponían a los pies y decían, Hosana, bendito el que es enviado por parte de Dios, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas, y lo alababan, pero a la siguiente semana, ¿qué decían? Lo vimos ahorita, y lo dice la palabra de Dios, crucifícale, crucifícale. Así estamos nosotros, dice que así es como también nosotros nos comportamos con Cristo, buscamos solamente las bendiciones de Dios. Ah, caray, no, hermano, usted está mal. Yo no solo busco las bendiciones de Dios. Bueno, si no buscas solo las bendiciones de Dios, entonces, ¿por qué no vienes y adoras a Jesús? ¿Por qué no caes ante sus pies y le das agradecimiento? Buscamos solamente las bendiciones de Dios. Y mira, déjame, te hago 3 preguntas. 3 nada más. Pero espero que así como Jesús hizo las preguntas, ¿dónde están los otros 9? ¿No hubo quien regresara para glorificar a Dios? Así te hago yo estas 3 preguntas. Estas preguntas seguramente impactaron y nos deben de impactar hoy. Pero mira estas preguntas. ¿Eres de los que reciben la bendición y sigues tu camino? O sea, ya después de que recibiste la bendición, tú vas a seguir tu camino como lo hicieron estos 9. O sigues siendo tu propio Dios diciendo lo que tú quieres con tu vida y haciendo a un lado a Jesús y sus mandamientos. ¿Sigues siendo tu propio Dios, haciendo lo que tú quieres con tu vida y haciendo a un lado a Jesús y sus mandamientos? Porque eso es muy fácil, hermano, es muy común en las personas. Mira, les hablas de Cristo, les presentas a Cristo, les dices quién es Cristo, les dices a dónde van a ir si no buscan de Cristo. Y ellos dicen, no, así como decían esos hombres, tú no eres nuestro Dios, mi Dios soy yo mismo. Yo voy a hacer con mi vida lo que yo quiera. Como dice esa canción que ya casi no se escucha, gracias a Dios, pero que muchos la conocen, porque yo sigo siendo. Y no, hermanos, el rey no eres tú, el rey es Cristo. Y la tercera pregunta es, ¿o eres de los que reciben la bendición y regresan a Jesús para agradecerle y adorarle? La mayoría de nosotros vamos a decir que sí, yo soy de los que agradezco, yo soy de los que vengo y le doy gracias a Dios porque me sacó de esa situación difícil. Pero mira, hermano, esto no quiere decir que solo te presentes hoy. Vuelvo a repetir, eso de que tú digas, sí, yo soy de los que vengo y le agradezco a Dios y le adoro y le doy gracias porque me sacó de esa situación difícil, pero eso no quiere decir que solo hoy te presentes y le des gracias. Luego te vayas a vivir tu vida. O sea, y mire, yo he conocido muchas, y podría pasarme casi todo el día, personas que les pasan situaciones difíciles, llegan aquí a la iglesia, aquí, aparte de las otras en que he estado, aquí, hermanos, aquí, derramados a veces en lágrimas, y no, y es que el Señor, y que yo, y que voy a ser cristiano, y que quiero leer la Biblia, y vienen y agradecen, y ay, Señor, hasta parece que son la cosa más, hasta los veo más
consagrados, más dedicados que yo, y digo, Señor, si usas a este hombre, qué bendición, si usas a esta mujer, qué bendición, pero llegan aquí diciendo, yo vengo a agradecerle a Dios porque esto, y luego al siguiente domingo no los vuelves a ver aquí. ¿Por qué? Porque dijeron, sí, el Señor me sacó, pero ni creas, Jesús, que yo te voy a agradecer, ni creas que eres mi Dios, tú no eres Dios, mi Dios soy yo mismo. Y jamás los vuelves a ver aquí en la iglesia. O por lo menos no como ellos decían. Porque te vas a vivir a tu vida y que de ahora en adelante la vivirás para Él. Dice, esto no quiere decir que solo te presentes hoy y le des gracias y te vayas a vivir tu vida. Lo que quiere decir es que de ahora en adelante vivirás para Él. Eso es lo que quiere decir cuando tú vienes a Cristo en agradecimiento y en adoración. ¿Qué quiere decir? Que de ahora en adelante tú vas a consagrar tu vida para Él. Tú vas a dejar ese mundo, esa vida en la que vivías y vas a dedicarla ahora para Cristo. Eso es lo que hizo este hombre. Eso es lo que Dios demanda. Cristo demanda. Por eso dice, no fueron 10 los limpiados. No fueron 10. A ver, cuando yo los oí gritando ahí que decían, Jesús, ten misericordia de nosotros. Jesús, ten misericordia de nosotros. Yo les conté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y nomás uno regresó. ¿Dónde están los otros 9? Por eso les digo, hermanos, y el Señor no se equivoca. Mira, yo conozco muchas personas, las vi pasar por aquí. Ustedes no me dejarán mentir. Ustedes, algunos de ustedes las vieron venir aquí y agradecerle aquí al Señor, entre comillas se puede decir. Pero, ¿dónde están? Esta iglesia, hermanos, no cabríamos si todas esas gentes estuvieran aquí. Pero como Jesús hizo la pregunta, ¿y dónde están esos 9? Solo uno vino, y en realidad viene y se postra aquí delante de mí en agradecimiento, adorándome. Solo uno. Y yo sané a 10. Esto, hermanos, significa que si verdaderamente vas a adorar a Cristo por la misericordia de Dios, que dice que produce adoración y gratitud, si tú vas a adorar en gratitud a Cristo o con gratitud, tu vida debe cambiar, tu vida debe ser transformada. Tu vida es transformada por Cristo. No comprendes. Mira, estos 10 personas iban camino a Jerusalén a presentarse a los sacerdotes, pero uno de ellos se dio cuenta, Señor, ya soy limpio. Nosotros, no, ellos querían seguir su vida. Este se regresó y dijo, mira, esta palabra se regresó. Así debe ser tu vida y debe ser la mía. Cuando te encuentras con Cristo, tu vida debe de ser un giro de 180 grados. No de 360, mira, 360 es esto. Completamente vuelves a la misma dirección. No, 180 grados, que como llevabas tu vida, ahora no la lleves. Dice el apóstol Pablo, si antes robabas, ahora trabaja para ayudar a los que tienen necesidad. Si antes mentías, ahora no mientas. Si antes hacías esto, ahora no lo hagas. Y este hombre fue el único que reconoció en su corazón esa actitud de lo que Dios hizo en él. Porque fue Jesús el que hizo eso en él. Es Jesús el que puede hacerlo hoy en ti. Es Jesús. No son tus buenas acciones. No es tu inteligencia. No es tu sabiduría. No es tu dinero. No son tus posesiones. Es Jesús el que te hizo hacer esto. Es Jesús el que te limpia de pecado. Es Jesús el que te puede librar de la muerte y condenación eterna. Mira lo que dice 2 Corintios 5, 14 al 15. Si creemos que Cristo murió por todos,
también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Él murió por todos para que todos los que recibieron la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí, sino más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Si no entiendes esto, hermanos, déjame te lo explico. ¿Quién murió por ti, por tus pecados en la cruz? Si tú crees eso, ¿crees que Cristo murió por ti, tus pecados? Y si no lo crees, déjame te lo digo, Cristo murió por tus pecados. Y es el único que te puede salvar. No hay otro, hermanos. No hay Mahoma, no hay filosofías humanas, no hay nadie más que Cristo. Pero si tú crees que murió, y si no crees, déjame te lo presento hoy. Cristo murió por tus pecados. Lo único que tienes que hacer es creer en Él, tener esa fe. También dice el versículo 14, creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Debes creer y debes de vivir ahora una vida nueva. Por Cristo, para verdaderamente entender que la misericordia de Dios te trae agradecimiento y adoración. La verdadera fe no solo recibe la bendición, te trae al que te bendijo, a Cristo, en agradecimiento y adoración. No tardes. Lo voy a repetir. Porque quizá tu fe sea falsa. Y te lo quiero decir ahorita y te lo digo sinceramente porque te amo, porque te quiero, porque te aprecio. Quizá tu fe sea falsa, porque la verdadera fe no solo recibe la bendición, sino que te trae al que te bendijo. ¿Quién te bendijo? Cristo. Ven a Cristo en agradecimiento y adoración. No tardes. Y Cristo te dirá como le dijo a este leproso. ¿Qué le dijo a este leproso? Levántate. Tu fe te ha salvado. Así, hermano, si tú estás en pecado hoy y Jesús puede limpiarte, es el único que puede limpiarte, no yo, no un pastor, no tus cosas materiales, como ya lo dije ahorita, es Cristo, Él fue el que murió y también resucitó, porque si no van afuera nuestra fe, y ascendió a la diestra del Padre y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Debes de creer en Él, porque Él es el que te puede salvar si no has sido salvo aún. Y si ya fuiste salvo, predícate estas palabras todos los días para entender que no eres tú el que vales, no soy yo el que valgo en esta tierra, el que vale es Cristo. Y es a Él a quien le debemos agradecimiento y adoración. Y Cristo te dirá, levántate, tu fe te ha salvado. Y mira, culmino con esto, y a los que ya nos ha dicho estas palabras, que podemos vivir en adoración y agradecimiento constante, predicándonos el Evangelio día a día, y ser, mira, todos los que estamos aquí, a mí me gustaría que todos los que estamos aquí pudiéramos decir, o más bien que Jesús pudiera decir, que somos el uno que regresó. Ah, caray, sí, que somos el que regresó y le quiere dar agradecimiento y adoración a Cristo. Y no que seamos como los 9, que la Biblia jamás vuelve a hablar de ellos. Eres como ese samaritano que regresó en agradecimiento. Yo espero que sí, que no seamos como los otros 9, y tampoco espero que seas como esos que dicen que vienen y agradecen y ya no los volvemos a ver aquí. Ya no los volveríamos a ver ni siquiera consagrándose a Dios, aunque sea en otra parte.
Porque yo no te estoy diciendo que tienes que venir aquí a esta iglesia, no, pero sí tienes que buscar a Cristo en donde sea que estés. Y entonces que seas como el uno que regresó y no como los 9, que Jesús después dice, ¿y dónde están los otros 9? Bendito eres Dios y Padre. En esta mañana quiero darte gracias, Señor, porque un día tuviste misericordia de mí y me limpiaste de esa lepra que es peor que la lepra, Señor, que es el pecado, que es peor el pecado que la lepra. Y me limpiaste, Señor, y un día declaraste que yo era limpio. Así, Señor, pido por aquel que hoy esté clamando delante de ti, que tú le limpies, Señor, y que venga y se postre a tus pies en adoración y en gratitud. Señor, gracias porque esta parábola, este pasaje por el que hemos visto de los 10 leprosos que eran judíos y que debían, Señor, en realidad haber regresado y darte el agradecimiento porque los limpiaste, deberían de haber caído de rodillas delante de ti en adoración y no lo hicieron, Señor. Yo te doy gracias porque tú pusiste en mí el poderme regresar y poder agradecerte. Y en esta mañana, Señor, quiero agradecerte porque un día me limpiaste de mi lepra, de mi pecado y me salvaste, Señor. No solamente me limpiaste, sino que ahora tengo la esperanza gloriosa de un día encontrarme contigo en los cielos, en tu reino. Ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí presentes que también puedan regresarse, Señor, y ser agradecidos de haber sido limpiados de esa lepra que es el pecado. Gracias por este pasaje que nos enseña, Señor, que la honra, la gloria, la alabanza es para ti, no es para nosotros, Señor. Que podemos vivir sanos, podemos vivir limpios en lo físico, pero seguir contaminados en lo espiritual. Ayúdanos, Señor, a verdaderamente ser limpios de espíritu, limpios de corazón y que podamos venir delante de ti en agradecimiento y adoración. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que este entendimiento lo podamos llevar a nuestro corazón y que seas tú, Señor, ayudándonos a ponerlo por obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias.